Otro tema preocupante porque involucra a todos realmente, no solamente a estos grandes comercios que se incendiaron en los días previos. Ayer hubo un principio de incendio en un conocido hotel del barrio Villamorra de la capital. Días atrás, un establecimiento comercial que se consumió por completo. El propietario de este establecimiento comercial ni siquiera tenía un seguro. ¿Qué es lo que está pasando? Y estamos en peligro de que esto se repita. El elemento común, cortocircuito. Buenas tardes, capitán, ¿cómo está? Sí, muy buenas tardes. Sí, el elemento común en realidad, un accidente de origen eléctrico, sobrecarga principalmente, y también dos cosas diferentes. La primera, en un lugar que no tenía todas, si bien tenía medidas, no todas las que fueran necesarias, y en segundo lugar, en el hotel que tenía sí todo implementado y operativo. El daño en el anterior comercio fue bastante grande y en este hotel los procedimientos funcionaron adecuadamente, las instalaciones también están operativas, el daño fue mínimo, tanto que hoy con una pequeña limpieza del lugar, del sitio, una vez que termine la aseguradora del trabajo, ya eso va a continuar su actividad posiblemente ya para el día de mañana. Ahora, capitán, en relación a lo ocurrido, yo recuerdo, incluso estuvimos allí, el caso de Coabolaños que conmovió, tuvo repercusión internacional y no es para menos por la cantidad de gente fallecida en ese lugar. ¿Cuánto hablamos después del tema en Coabolaños? Y usted decía, bueno, y se trabajó en principio conjuntamente con la municipalidad de Asunción, se le dio en su momento la debida importancia. Ese proceso de trabajo que ustedes recomendaban incluso y orientaban a la municipalidad de Asunción para poder controlar empresas, supermercados, negocios, etcétera, etcétera, ¿eso siguió o se cortó por el camino? Sí, el Departamento de Prevención de la Municipalidad conjuntamente con bomberos ha estado trabajando, quizás no en el nivel deseado, pero sí trabajando más que en otras oportunidades y logrando algunos que otros cambios positivos al respecto. Uno de ellos, hay que decirlo, es la promulgación de la nueva ordenanza de prevención de incendios. La anterior es la 25097, es del 88. Esta es nueva, prácticamente la Junta lo ha realizado el ingeniero Galarza, que es el propulsor de esto, lo pone a consideración de la Intendencia y yo creo que se promulga en estos días solamente. Pero aquí el problema no es solamente de tener una normativa. En Ecuador se tenía una normativa y ahora vamos a tener una normativa, no, es la aplicación de esa normativa. Y esa normativa, la aplicación depende primeramente de los empresarios que tienen que realizar esa actividad. La segunda es la municipalidad que tiene que hacer el control y bomberos también de la fiscalización, porque no sirve de nada decir que hay una ordenanza como tal si no se fiscaliza adecuadamente. Y ahí tenemos un grave problema en la fiscalización, es decir, a veces se hacen las inspecciones, los locales están... Todo cumplen con lo que tiene que ser, pero 1, 2, 3 meses después se va y encuentra que el sitio no está operativo, es decir, las alarmas no suenan, los pulsadores no funcionan, el sistema de agua, de bombas, de bocas de incendio no funciona, entonces se tiene sí realmente instalado pero no operativo, es decir, el mismo valor que un cuadro decorativo simplemente. Capitán, y ahí está un problema. Un gran problema que tiene también el Cuerpo de Bomberos Voluntarios es el tema presupuestario. Recordamos que en unos meses atrás hubo una gran conmoción de la ciudadanía porque fueron recortados en su presupuesto, incluso en la mitad. Después, no sé si recuperaron ese presupuesto, sí. Ya era luego poco, le recortaron a la mitad y quedó insignificante. Hay que aclarar bien una cosa, cuando se elevó el presupuesto, la gente decía que lo que queríamos era sueldo. Y no es así, nos está buscando recursos para renovación del material mayor, autobombas y utilización de combustible, es decir, sueldos no se querían. El senador, creo que es Arnaldo Weins, presentó un proyecto. Lastimosamente, otros 2 senadores presentaron un proyecto de contramano a ese, en el cual se pretendía beneficiar a 2 cuarteles de Asunción en detrimento de 4 o 5 también cuarteles de Asunción. Entonces, ¿qué pasa? Luego, diputados vio eso, estudió y diputados vio que lo del senador Arnaldo Weins era lo correcto. Entonces, ahora sí, esa ley fue aprobada por diputados y pasado mañana por senadores que creemos van a tener el mismo espíritu también. Es decir, esa ley debe ser aprobada por igual para todos los bomberos, sin preferencia hacia ningún cuartel, sea Asunción, sea Ciudad del Este o Encarnación. Y esa diferencia sí hay con ese proyecto que querían hacer, entonces ahí fue un pequeño problema. Pero decir claramente, no es para sueldos, ni se está peleando por plata, no, es por la aplicación de una ley igualitaria. Ahora, volviendo al tema que hace a este fenómeno, estamos entrando en verano, se están dando elementos que combinan una especie de bomba que podría presentarse en esta temporada. Usted decía mayor carga eléctrica porque hace más calor, tenemos bocas hidrantes que no están funcionando. ¿Ustedes tienen en su registro un aumento en los casos que están atendiendo o todavía estamos en una línea similar a años anteriores? No, está aumentando en estos casos y si vamos a hablar rápidamente por el tiempo, lo primero, las instalaciones eléctricas
un buen mantenimiento. Los equipos eléctricos, aire acondicionado, un buen mantenimiento también de los mismos. Los equipos eléctricos electrónicos que no se utilizan, desenchufarlos. A veces la gente dice, no, pues se queda nomás, y no. El decodificador de televisión simplemente. Quiero que un día, después de usarlo, vayan y toquen eso. Van a darse cuenta que está muy caliente, unas ranuras para ventilar. Y la gente, como está cerca al televisor, a veces le pone encima o revista lo que sea, aumenta ahí la temperatura y vamos a tener un incendio en un determinado momento. Es decir, al menos desenchufar de vez en cuando y utilizar elementos de cierta calidad, no elementos que compramos por la calle ni sabemos siquiera qué resistencia tienen los artefactos eléctricos. Actualmente el grave problema son el sistema eléctrico, pero no es porque el problema del sistema en sí, sino por la falta de mantenimiento que no se quiere contratar a un profesional para que haga una evaluación de carga y entonces compramos una computadora, después otra computadora, un equipo de sonido, un aire aquí, otro aire para otro lado, estamos aumentando la carga, la demanda de energía eléctrica y los conductores, ni las llaves siquiera están adecuadas y lógicamente en ese lugar vamos a tener un problema de origen eléctrico. O sea, hay que educarse. Hay artefactos eléctricos en la casa que uno no puede desconectar, como el caso de la heladera sí. y otros, pero otros que cuando no usas, tranquilamente puedes dejar y prácticamente la heladera es la única. La única. Prácticamente es la única, de la que uno no podía desconectar. Después todo normalmente, incluso los sistemas de detección y alarma tienen batería y esos van a estar conectados con una fuente independiente a la toma. Ahora, como mínimo también saber al menos el número de bomberos. ¿El cargador de celular, capitán? ¿Perdón? ¿El cargador de celular puede ocasionar? Incluido. Además la gente, una conducta insegura. El cargador de celular y pone el celular al lado, sobre el colchón, la cama, Sí. y ahí se duerme. Es decir, toquen, para ver la temperatura, toquen eso a la mañana y vean cómo está cargando. Es decir, apaguemos el celular, carguemos 2 horas tranquilamente, después continuemos. Tenemos un mal proceder. Por decirle a uno que no es de incendio, pero uno tiene el lavarropa enchufado, abre el lavarropa y eso está mojado y mete la mano allí y está enchufado igual. Y tenemos accidentes o de activación inesperada del equipo o en el caso de electrocución. Es decir, acá seguridad es sentido común. Es ver, son las cosas que nos repiten 1000 veces. Es decir, como se transmitía la enfermedad, lavarse las manos, es lo mismo así también. Es decir, desenchufar. Y si no se puede desenchufar, tener una llave, un disyuntor diferencial para en caso de una emergencia de origen eléctrico, eso corta automáticamente la corriente y minimiza el daño. Es decir, cosas bien sencillitas que no tienen mucho costo. Capitán, en los últimos tiempos tuvimos también problemas con ESAP por el tema de la provisión de agua y ustedes como Cuerpo de Bomberos Voluntarios también habrán sentido eso. En situaciones de emergencia no se puede otra cosa que activar el agua que se necesita de cualquier lugar. Sin embargo, en ocasiones eso no respondió. Vamos a hablar de eso más adelante porque tenemos que ir a una pequeña pausa y después volvemos. Ahora nosotros seguimos hablando con el capitán y le reitero la pregunta que le hacía antes de la pausa, capitán. ¿Qué tal el trabajo con ESAP? Sabemos que es un trabajo en conjunto, el tema de los incendios, bomberos, policía, electricidad, ESAP, todo. ESAP no está cumpliendo tanto, parece. Con la ESAT y con la municipalidad desde hace años hemos trabajado en la actualización de muchos hidrantes y funciona. Acá hay que entender bien acá. ¿Hay hidrantes? Los hay. ¿No hay en la cantidad adecuada? No los hay en la cantidad adecuada. En algunos casos no se tiene la presión adecuada también. Y más con este problema que tuvimos anteriormente, que fueron los caños estos que se rompieron, es decir, era una realidad y justo sucedió en el peor escenario, sucede el incendio. Por otro lado, hay que reconocer también que si un camión nuestro va y carga en un hidrante, eso lleva un tiempo. El tránsito para comenzar es pesadísimo y el camión tiene uno de 10.000 litros también no tiene un movimiento rápido, por lo tanto, entre ir a cargar y volver otra vez, el fuego se avivó rápidamente. Lo ideal sería tenerlo uno en cada cuadra, no lo tenemos en este momento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El asalto en este momento nos envió 2 cisternas en este último incendio y estamos trabajando, el mismo presidente de la SAI, hay que reconocerlo, inmediatamente llamó, se puso a disposición, se enviaron las cisternas que ayudó e inclusive envió agua para el personal combatiente que estaba trabajando allí, ¿verdad? Es decir, esto no es una solución que vamos a tenerlo enseguida. Es una solución que va a llevar su tiempo porque tiene su costo, pero también la otra cara, las 3 empresas y de repente una empresa telefónica, una iglesia que está al lado y una empresa que estaba también ahí al lado, proveyeron de agua porque ellos tenían los reservorios de 30.000 litros que es exigencia de la normativa. Es decir, estamos viendo que teniendo los sistemas adecuados, eso incluso ayuda para el vecino, no solamente para uno, sino también ayuda para el vecino. Es decir, que solucionar el problema de hidrantes no se va a solucionar este año ni el año que viene. Qué preocupante es, capitán, lo que está diciendo. Preocupante porque, y particularmente la preocupación mía, valga la redundancia, tiene que ver con el mercado central, con el mercado 4. Hacinamiento, la falta de bocas de agua. Conexiones clandestinas también. Conexiones clandestinas, todo lo que tenga que ver con el sistema eléctrico. Dios quiera que nunca pase allí un incendio y si es que ocurre, ¿estamos preparados nosotros?
Ahora hay un proyecto que la Municipalidad de Asunción y la Itaipú, que ustedes habrán visto ya en remodelación, se empieza a correr en el edificio central y se avanzan los demás justamente. Pero el Mercado 4 siempre representa un riesgo extraordinario en cualquier lugar, no es de ahora eso, estamos hablando de un hacinamiento como ustedes lo dijeron, y visto en las noticias hoy que había hasta un pleito porque una casilla estaba entorpeciendo una salida de emergencia, que al final ni siquiera era usada como emergencia. Es decir, vamos otra vez a la educación. La gente dice, somos pobres, estamos en ese lugar, y estamos de acuerdo. Pero si es pobre y ese lugar se quema, pierde todo. Entonces si somos pobres más que nunca tenemos que preservar lo que tenemos o lo poco que tenemos. Entonces, en conclusión, no hay es un riesgo. El propio intendente declaró zona de emergencia ese lugar. Ahora, también lo mismo que los hidrantes, el proceso de acondicionamiento de eso lleva su tiempo. Ahora, en ese tiempo, si sucede o no, ya es otro problema el incendio, y posiblemente puede ocurrir porque nadie está exento de eso. Ahora, ¿cuál sería una solución? ¿Quién debería asumir un rol más protagónico para poner en orden todo esto a su criterio? Y es la municipalidad la encargada personalmente, y nosotros trabajamos con ellos. Le hemos presentado un proyecto inclusive que en el nuevo plan, que es con la Itaipú y la municipalidad, un cuartel de bomberos. Tenemos un cuartel ahí, la número 20, pero que ese cuartel sea ampliado y pueda ser utilizado para más máquinas también, para más vehículos. Es decir, un proyecto que presentamos a la municipalidad y esperemos tener el visto bueno de ellos. También un área en la costanera que no se puede dejar de lado, que es un área que ahora va a tener mayor actividad vehicular, pueden haber accidentes, pueden haber principio de incendio de vehículos, y en ese lugar también nosotros estamos teniendo la posibilidad de proyectar un cuartel en el lugar. Ahora, una consulta bien práctica para la gente que está mirando el programa. ¿Qué medidas de seguridad debo tener en mi casa para, si es que se presenta un siniestro, Dios no quiera, pueda asistir o pueda reaccionar de la manera más efectiva posible? En la parte eléctrica, la evaluación de carga, instalación de disyuntores diferenciales y la evaluación por un técnico de cómo estamos en esa parte. Cerrar las garrafas de gas si tiene adentro, tenerlas afuera en lo posible. Si no se puede, al menos a la noche cerrarlas, desconectar los artefactos eléctricos y tener un equipo extintor. La gente dice ahí, y se quema, ¿qué hago? Y bueno, tenés que tener un equipo extintor. Y si no tengo, ¿qué hago? Y bueno, y se te va a continuar incendiando. Sí. No funciona con la tona y eso no. Sí, pero si es en cocina, por ejemplo, y lo que se quema es la paila, la sartén con aceite ahí, que es un combustible líquido, entonces el agua va a propagar ese fuego. O si es un televisor y hay energía eléctrica, tampoco le puedo lanzar agua. Entonces, recomendamos un extintor de incendios de polvo químico seco ABC que cubre toda la parte sólida, líquidos y eléctricos. Ahora, en caso que se registre un accidente, como decía Beto, en un domicilio particular, ¿ustedes están, a qué número tienen que llamar? Al 132. El 132, el 132, ¿verdad? Que es nuestro número de emergencia, desde hace bastante tiempo que hemos conseguido, o en su efecto al 911, que 911 a veces comunica con nosotros, a veces, pero si el 132, pasa que también al 911, como también tiene la gente que bromea, que molesta, también 132 hay gente que utiliza de una forma inadecuada, y eso hace que de repente se saturen, pero el 132 es el que más rápidamente va a reaccionar a una emergencia. Justo eso le quería preguntar, capitán, ¿tienen muchas bromas a través del 132? Porque yo recuerdo cuando era chica hacía también bromas, y era como una tradición. Actualmente, ¿cómo continúa eso? Y estamos cobrando multas atrasadas, lo que hicieron, gracias. Sabemos que es usted. O sea que ahí le puede todavía llegar la factura. No hay forma. No hay forma. Lastimosamente, uno va a la telefónica y ahí te dice, tenés que traer orden de fiscal. Yo estoy en la siguiente forma. Si uno va con una denuncia concreta y rápidamente y le cortan o le comen todo su saldo, santo remedio. Y la próxima vez, sinceramente, esa es la forma. La misma forma que la gente que maneja el celular. Multarle a la gente que maneja y usa celular al santo botón. ¿Qué hay que hacerle? Pararle ahí y sacarle el celular 24 horas. 24 horas y la persona. Y una semana la segunda, y ahí la gente va a dejar de usar. Es decir, tiene que ser cosas prácticas así, no cosas de que pagaron 10.000, 20.000, 30.000, la gente paga. Lo mismo, hace una broma, nadie, no le cuesta nada. Entonces, ese número pasarla a la telefónica y que le coma su saldo. 100.000, 200.000. Pero reciben muchas bromas actualmente. No es solamente claro, broma, así se efectiviza la multa, ¿verdad? Sí, para que sea una cosa que le duela a las personas. En este momento dejar de hablar duele más que una multa. Entonces, cosas así hay que buscar y cortarle la línea, pero también en negocio ellas, entonces no quieren hacer eso. ¿Y no se puede contemplar en estas ordenanzas que se están renovando, actualizando, hacer un plan en conjunto y consensuar, por ejemplo, estrategias más prácticas para el efecto? Y sería, el problema es que hay tantas cosas, si somos bomberos y apagamos incendios, ¿verdad? Pero ese incendio diario no nos deja de repente tener el tiempo para ir planificando muchas cosas, porque recuerden que somos voluntarios y normalmente en un tiempo disponible en lo que estamos actuando, y la gente, todo lo que está en los incendios, todas son voluntarios dejando su tiempo de trabajo para ir ahí, tanto amarillos, tanto azules, verdes, policía, lo que sea. Es decir, el servicio es uno solo, el riesgo es uno solo. Ya, muchas gracias, capitán, por estar con nosotros y dispensarnos su tiempo.